Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Jacobo Rangel Domínguez. Soy alumno de la Universidad IEXPRO y en esta ocasión, dentro del seminario de profundización en técnicas argumentativas e interpretación jurídica que forma parte de este programa académico en Derechos Humanos y Litigación Oral que imparte dicha universidad, analizaré lo que es la sentencia dictada en el juicio de amparo 159 diagonal 2017, que va desde un punto de vista argumentativo. Vamos, dentro de esta sentencia es muy interesante, dentro del marco de la materia de seminario de profundización en técnicas de argumentación e interpretación jurídica, el cual es impartido por el doctor Moisés Espinosa Mota. Bueno, siempre me gusta empezar estas charlas con algunos elementos y conceptos previos sobre el juicio de amparo promovido por el auto de formar prisión respecto a la detención en referencia del delito de pederastia. Primero, esto se trata precisamente de darle valor probatorio que se le debe dar a la versión de la narración de los hechos de la presunta víctima. Esto es como una prueba válida, ¿verdad? Ante la ausencia de testigos o ante la ausencia de diversos elementos probatorios, el peso específico que se le debe de dar a la versión que narre la víctima. Y para esto es importante que el juzgador establezca métodos para dar validez o no a estas versiones acusatorias. Esto mediante una serie de criterios y parámetros interpretativos que, como hemos visto, pues estos parámetros no van a ayudar a llegar a la verdad. Se deben tomar en cuenta las circunstancias personales que afecten a la víctima y que puedan influir en su versión. ¿Cuáles pudieran ser estas circunstancias personales? Pues que puede ser el grado de desarrollo o madurez, como vamos a ver más adelante. Aquí la víctima, pues es una menor de edad al momento de lo acontecido, el ilícito, pero bueno, hay que tomar en cuenta el grado de desarrollo de madurez que tanto cuenta como la madurez para saber lo que está diciendo la verdad. Por eso también se debe tomar en cuenta la existencia de trastornos mentales o enfermedades por las cuales podríamos declarar que pueden ser versiones falaces que se hayan narrado por parte de la víctima o imprecisas. Es importante también, dentro de estas circunstancias, que deben de ser el parámetro interpretativos por las relaciones preexistentes entre el denunciante y el acusado. ¿Hasta qué grado se puede que estas relaciones con cierta toxicidad o codependencia lleguen a manifestar hechos que no sucedieron y que por lo tanto puedan ser en un estado de indefensión al presunto imputado? Si de entrada el juzgador toma como válido, sin tener otros elementos probatorios, la versión de la víctima, y bueno, es importante también la existencia de datos y circunstancias externas que yo apoye lo que manifiesta. En caso de que existan testimoniales o alguna prueba tecnológica como videos, grabaciones, audios o las periciales que los expertos en diversas materias como médicos legistas, periciales en sentido psicológico, psiquiátrico, podrían robustecer esta versión. Y por último, una coherencia lógica interna. No existen contradicciones al momento de que éste se esté narrando estos hechos o las circunstancias de modo, tiempo, lugar. Esto es importante, porque de esto nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de este caso concreto, como si hay un nivel interpretativo del juez, aunque pues al final veremos si estamos o no de acuerdo con la disposición de la finalidad, es decir, se ampara o no ampara, protege o no protege la justicia federal, en este caso el quejoso. Ahora bien, el acto reclamado, pues el auto de formar prisión del 23 de enero del 2017, que se emite una causa penal en el estado de Veracruz,
83.216 he encontrado, pues obviamente que el quejoso por parte de la responsable, es decir, del juicio de origen, por la probable comisión del delito de pederastía y por lo tanto su ejecución. Aquí vamos a analizar brevemente, pues cuáles fueron las causales de improcedencia, consideraciones previas y pues el análisis de la constitucionalidad o no del acto reclamado. Como causales de improcedencia, pues el juez al examinar encuentra que no existen tales, por lo cual es procedente continuar con el estudio del caso, ¿verdad? Como consideraciones previstas, me parece importante señalar que el juez considera la suplencia de la queja, de acuerdo al artículo 79 de la Ley de Amparo, pero que es muy importante porque va a operar tanto para el quejoso así como para el ofendido o víctima del delito de esta tercera interesado. Máxime que se trate de una menor de edad o era menor de edad al momento que sucedieron los hechos. También aquí, como especial énfasis, se da el interés superior de la niñez, esta protección que el Estado debe dar para garantizar de manera plena los derechos de los niños, en este caso, niñas, adolescentes, así como invocar la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que nos habla precisamente de que es primordial la protección de un menor, del interés superior de los menores, y que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que velar por el mismo. Por, por tanto, el interés superior de la infancia es la base principal para la creación de la interpretación de toda normatividad en esta materia, que den una garantía de protección a los menores para que en su pleno desarrollo, en todos los niveles de su vida, sea un integral el desarrollo tanto físico, emocional, psicológico, de salud, etc. Por lo tanto, la suplencia de la queja opera para ambas partes. Sin embargo, el juez hace una consideración importante, que no porque existan un interés superior del menor, de a priori se debe interpretar que el delito existe, es decir, si el delito al momento de analizar los elementos del tipo penal no son satisfechos conforme a la norma lo establece, pues no deberá acreditarse en la comisión del mismo. No porque existe el interés superior del menor, se va a dejar de estudiar el grado de responsabilidad que tenga el presunto de este autor del delito. Y bueno, estas son las consideraciones previas que me parecen importantes para luego pasar al análisis de constitucional del acto reclamado. Y aquí, bueno, nos basamos en el artículo 182 del Código Penal de Veracruz, el cual nos dice que se entenderá por este delito de pederastía a quien sin llegar a la cópula o introducción vaginal, anal, oral, abuse sexualmente de un menor, agraviando su integridad física o moral, ya sea en actos públicos, privados, y que se aproveche de su ignorancia, estando en indefensión, extrema necesidad, y aquí dice incluso aprovechándose de su estatus de autoridad, la pena se va a imponer. Ojo, es muy importante los conceptos de abuso sexual y la indefensión, que también hace énfasis en este caso en concreto. Entonces nos dice que esto desprende del juez de origen estos elementos que un sujeto activo sin llegar a la cópula, la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexualmente de un menor, para que estos tenemos que tener el concepto de abuso sexual muy claro. Significa que se agravie su integridad moral y física, por lo que sea actos públicos o privados. Aquí nos señala precisamente que es un acto privado y que se aprovechan de la indefensión de la víctima. Estos fueron los elementos que el juez de origen toma en cuenta, ¿verdad?, para determinar el auto de formal prisión. Entonces, ¿cuál es el supuesto que debe mostrar? Como ya lo habíamos dicho, el abuso sexual
y la indefensión? Bueno, hacemos una breve narración de los hechos para no extendernos. Como esto ocurrió el 2 de enero del 2015, la víctima, ahora tercero interesado, arriba a un lugar, a un centro de esparcimiento, lo que comúnmente se conoce como un antro, en compañía de sus amigas y del exnovio de una de ellas. Y más tarde, cuando ya eran las 2 de la mañana, empiezan a abandonar el sitio. La víctima sale y al esperar a sus otras amigas afuera del establecimiento, cuando de pronto un vehículo de marca Mercedes color negro se estaciona frente a la niña y se bajaron los ocupantes del auto y mediante fuerza la suben a la víctima a la parte trasera del mismo. La víctima queda en medio de otras dos personas. Entonces en el auto iban dos personas atrás con la víctima y adelante iba el piloto y el copiloto. Le despojan de su celular para que no pudiera comunicarse. Le comentan que no se lo van a devolver. Le comienzan a hacer tocamientos, a jalarle la blusa, a tocarle los senos. Uno de ellos comienza a meterle la mano sobre su ropa interior y empiezan a tocar la vagina con los dedos. Ella decía que no le hicieran daño, tenía miedo, pues ambos se seguían burlando y seguían tocando los senos, y la víctima narra que pues eso le causó miedo, llanto, desesperación, y que uno de los que iban en la parte de adelante le comentó que se pasara para adelante para que no la siguieran molestando con los que estaba atrás. En ese momento la víctima pues piensa que la está defendiendo. Sin embargo, ellos siguen su marcha y la llevan a un domicilio en Veracruz, donde la llevan hacia un baño, y uno de los participantes de este delito la tira de boca hacia arriba, y también uno de ellos realiza tocamientos en sus senos, en su parte sexual. Entonces otro sujeto la, la forza y pues tienen relaciones sexuales. Ella es violada. Esto es lo que narra ella, que la dejara porque era virgen. Después de estos actos, la vuelven a llevar al coche junto con los otros participantes. Nuevamente, la dejan ahí en el auto. Se suben los demás. Cuando la violación había ocurrido, las amigas trataban de comunicarse con ella. Uno de los inculpados les contestó, le dicen que la van a estar en un lugar, y bueno, pues cuando llegan a dicho lugar, se acerca, se baja del auto una de sus amigas y se acerca al auto de ellos, y pues para rescatar a la menor, y le entregan su celular. Ella no les quiere platicar, pero la ven con su blusa maltrecha, desabrochada. Uno de los presuntos iba sin camisa, con la bragueta de abajo. Bueno, pues ella decide contarle en ese momento bueno, no decide contarle en ese momento a sus amigas lo que sucedió. Después ya se lo comenta a sus padres, y es cuando se origina la denuncia correspondiente. El juez hace un exhausto estudio para llegar a las consideraciones resolutivas. El juez señala que en base al artículo 182 del Código Penal no se encuentra demostrado el abuso sexual. ¿Por qué? Bueno, primero habla, ¿qué es el abuso sexual? Son aquellas conductas lascivas que tienen como fin o propósito satisfacer los deseos carnales desde el punto de vista del juez. No se satisfacen estos elementos que nos marca el 182 del Código Penal, que existe un abuso físico, mental, que existía un estado de indefensión de la víctima, que la víctima no pudiera defenderse, y que no se acredita en ese momento el elemento subjetivo, la intención por parte del imputado, que era uno que viajaba atrás de manifestar el deseo sexual de llegar a satisfacer esos deseos carnales, ya sean por medio de palabras, miradas o actos que presupongan que el fin que buscaba lograr con estos tocamientos pues era de satisfacer al final un deseo mayor. Bueno, pues ahí nos hace la diferencia de lo que son los tocamientos accidentales o tocamientos lascivos. Es muy subjetivo desde mi punto de vista estas consideraciones que hace el juez. Pero bueno,
que no se acredite que hay una conducta lasciva que tenga como fin satisfacer los deseos sexuales, tampoco dice que no se acredita el estado de indefensión de la víctima, porque bien la víctima al momento de viajar en la parte de atrás y que empieza a ser molestada, iba nerviosa llorando. En ese instante me imagino muy desesperada a la niña y en ese preciso momento que le dicen que se pasa hacia adelante para que no la sigan molestando, pues obviamente ya lo que va a hacer es que va a reaccionar de manera instintiva para tratar de poner a salvo su vida. Sin embargo, pues eso no fue real, fue un engaño, pero el juez dice que ella tuvo la oportunidad y estuvo en todo momento libre de pasarse a la parte delantera y como tal lo hizo, pues esto demuestra que no había una indefensión como tal, que no estaba ante un peligro inminente. Son las consideraciones que hace el juez federal. También dice, pues la responsable, al no valorar cabalmente todo el material probatorio de manera exhaustiva, minuciosa y detallada, pues le causa un daño al quejoso, ¿verdad? Aquí también señala que hay mucha responsabilidad por parte del representante social, es decir, del Ministerio Público, porque no recabó los testimonios de los participantes en el hecho delictivo, sino únicamente las amigas de la víctima, y como bien señalan las disposiciones penales, tiene que el Ministerio Público tiene la obligación en su etapa de investigación de realizar todas las investigaciones posibles, por más exhaustivas que sean con el fin de acreditar el elemento del delito. Y bueno, en este caso no fue extensiva ni exhausta la investigación y se queda corta, por lo tanto no se da. Otra consideración, que si bien no se puede reclasificar el delito y no dejando a salvo esa parte, el juez, es decir, bueno, pues no voy a entrar en consideraciones si las conductas de este fueron apremiantes o de acciones delictivas, este no encuadra en el tipo penal. ¿Qué se está estudiando y por lo cual se está pidiendo el amparo de la justicia federal? Y tanto pues no hay elementos suficientes en la atención a los principios de seguridad jurídica y legalidad que establece la Constitución en el artículo 14 y 16, también conforme al 19 de nuestra Carta Magna. No se acreditan elementos suficientes para probar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado y por lo tanto, al existir elementos suficientes, el juez considera que no lo son y por lo tanto no se acredita una probable responsabilidad en el delito de pederastía, pues el auto de formal prisión decretado carece de estos elementos y por lo tanto es ilegal e inconstitucional. Y por último, la consideración final es que ante los elementos débiles e insuficientes que tienen una duda absolutoria y atendiendo el principio de presunción de inocencia, con este material probatorio no puede éste confirmar el auto señalado por la responsable, por lo tanto no tiene que dictarse un nuevo auto, que en este caso sea liberatorio para el quejoso. Y por último, lo cual es mi reflexión partiendo desde el mismo artículo 182. Desde mi punto de vista, es cierto que el Ministerio Público se quedó corto en acreditar los elementos, este pudo ser más extenso y las mismas convenciones internacionales obligan a los estados, en caso de protección de los menores, las convenciones de derechos de los niños, los que hablan sobre el tratamiento sexual de los menores, de la protección de las mujeres, etc. Nos hablan precisamente que el juzgador, por la perspectiva de género, debe de haber una valoración de todas las circunstancias del entorno que van generando alrededor de la comisión del delito, porque si bien es cierto, se nos dice que no acreditó el delito en el abuso sexual, porque no hay una conducta lasciva, en el mismo artículo 182, y como lo vemos en esta tesis aislada, precisamente que nos habla de este numeral del Código Penal de Veracruz, nos dice que no hay necesidad de llegar a la cópula o a la introducción vaginal u oral para que un menor se sienta agraviado en su integridad física o moral. Es decir,
no solamente es la materialidad del acto, sino que moralmente hay afectación del menor y la indefensión también puede dar de manera psicológica ante una amenaza, ante el peligro que sienta el menor, que lo van a matar, le van a causar un daño irreversible, no saber a quién llamar que le quitaron su celular. Entonces, el hecho que pudiera forcejear o cambiarse de lugar desde mi punto de vista es insuficiente para el juzgador para que determine que el menor se encontraba en un estado de detención y la conducta lasciva existe. Si yo realizo un tocamiento a una persona con la intención pues de satisfacer un deseo interno, ¿por qué no se debería de acreditar la conducta lasciva? Si hablamos de personas como los voyeristas, que ellos su satisfacción sexual es de ver personas desnudas o que se quitan la ropa o observar cierta parte de su cuerpo y con eso la satisfacción de un deseo sexual. Entonces, en este caso, no tienen que llegar a una parte de la cópula de la penetración para que el simple tocamiento se determine la satisfacción de un deseo plácido, por lo que por los que participaron en este delito. Por lo tanto, yo siento que si bien es cierto que está estrictamente apegado a las disposiciones literales, también la interpretación conforme al principio pro persona no solamente debe satisfacer lo referente al quejoso o al presunto delincuente, sino también a las víctimas, y más tratándose de menores de edad. En este interés superior, velar por su pleno y libre desarrollo de su personalidad de manera integral, y desde mi punto de vista debió ser valorado de manera más exhaustiva, tanto por la Fiscalía como por el juzgador, este partiendo desde la investigación, que no le quedara duda a los juzgadores que el delito está acreditado tanto al juez de la causa y en este caso al juez federal. Bueno, mis estimados colegas, les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.